conferencia de ayer, justo donde lo dejamos, pero antes de nada, como es habitual, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, una vez más tus bondades para con nosotros. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender todo lo que dejaste a tu sierva para que sea también para nuestro beneficio. Ayúdanos, Señor, a ir conociendo cada vez más cosas de las que tú nos quieres revelar, especialmente para estos últimos tiempos. Y ayúdanos a saberlo compartir con todo el mundo, para que muchos más puedan ser salvos. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues ayer terminamos precisamente en este punto, donde vamos a concluir ya con unas pocas frases más, unos párrafos más, la parte que Elena White dedicó exclusivamente para las sociedades secretas. Después lo que vamos a hacer es buscar en otros dos libros datos referentes a esta conversación que mantuvieron, y nos va a servir para terminar de esclarecer algunos puntos. Después vamos a entrar a ver una serie de vídeos seguidos que después comentaremos para ya finalizar con toda esta temática. El camino mejor. Mientras los hombres de este mundo persiguen el honor temporal, las riquezas y el poder como los grandes objetivos, el Señor nos señala algo de mucho más valor que nuestras aspiraciones más elevadas. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si estáis percatándoos de cómo el lenguaje está utilizando este texto aplicado precisamente al tema con sociedades secretas. Ayer estuvimos tratando ya bastante de cómo ellos trabajan labrándose como una piedra, y hablan de una piedra fundamental. Pero mirad, en este texto, en palabras del apóstol Pedro, se nos hablaba de que hay una que es la cabeza del ángulo. Esto en construcción, en épocas medievales como las catedrales góticas, por ejemplo, eran las piedras cruciales para mantener toda la estabilidad del edificio. Y hacía referencia a Jesús. En cambio, el edificio de ellos, de los masones, que también dicen que es su cuerpo, aparte del templo, de las logias donde se reúnen, y haciendo reminiscencias a ese templo de Salomón, la piedra principal no es Cristo. Hay una gran diferencia en eso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nos dice que es de un folleto publicado en esa época, en 1893. ¿Deberían los cristianos ser miembros de sociedades secretas? ¿Sabéis? Es una lástima que este folleto prácticamente la Iglesia lo desconozca, la Iglesia adventista. Es de esa época, se reeditó en el libro que estamos presentando, pero pocas gentes, cuando leen este libro, que cada vez son menos los que leen los libros de Ellen White, por si fuera poco llegan a este lugar, a este punto, y no terminan de percibir qué están leyendo, porque desconocen totalmente esta temática. Si os habéis dado cuenta, aquí se habla de la santificación, y eso es básico. Sin santificación no sirve de nada todo lo que nosotros queramos hacer por nosotros mismos. Podemos intentar trabajarnos mucho, pero sin Cristo, en verdad es hojarasca lo que estamos haciendo, nada más que eso. No pueden recibir el sello de Dios. Aquellos que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. Mirad, dice que los francmasones son organización secreta, así como hay otras organizaciones secretas. ¿Sabéis? Ellos no se definen como organización secreta. Es curioso, ¿eh? Ellos se definen como una organización que no pueden desvelar todas las cosas porque les entenderían mal, pero no que sean secretas. Pero no es la verdad, son secretas. El sello del Dios viviente no será colocado sobre ninguno que mantenga tal relación, después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Por tanto, si un masón, por ejemplo, recibe la verdad, si la rechaza, definitivamente, en verdad podrá intentar él decir que aspira a subir muy arriba como persona, pero lo que está haciendo es apartándose totalmente de Cristo y por tanto no obtendrá la vida eterna. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. Dios y riquezas. Esto quiere decir que las sociedades secretas ¿a qué están sirviendo? Al dinero. Por eso cuando leemos el texto de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, nos habla de los grandes mercaderes de la tierra que consiguen tratos con Babilonia para conseguir enriquecerse. O sea, tratan directamente con el Vaticano porque juntos se asocian y consiguen dividendos, poder. ¿El dinero es poder o no? Sí, ¿no? Si no tienes dinero, poco poder vas a llegar a tener, difícilmente, ¿eh? Pero si tienes el dinero, vas a poder hacer las cosas prácticamente como tú quieras. Los otros funcionarán en plan de servicio hacia ti. El Señor dice, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya veis, esta fue una carta de Elena White, la carta número 21 de 1893. Mirad si hace años que está dando vueltas el tema de la masonería, y cómo ya en esa época había adventistas que eran masones. ¿Seguirá viéndolos ahora? Por supuesto que sí. ¿Y creéis que a ellos no se les puede aplicar todo esto? Evidentemente. Y cada uno que sea masón y sea adventista deberá planteárselo, porque no puede seguir por este camino. Daos cuenta como Elena White no entra a saco, a destrozar, no. Advierte, dice las cosas como son, y luego cada uno tiene que tomar su decisión. Pero no se puede servir a los dos señores, solo a uno. Bueno, pues después de toda esta carta tan extensa, vamos a ver aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, otra parte que tiene que ver con esto. Gran parte del material que había leído se relacionaba con la publicación del Eco Office de Australia y la forma en que fue dirigido desde el comienzo. El Señor también me reveló las relaciones que el hermano, ¿cómo lo llamáis? ¿Folger? Folger. Tenía con los masones libres, y yo le dije claramente que a menos que él cortara todo lazo que lo unía con estas asociaciones, perdería su alma.
Él dijo, y mirad esto, acepto la luz que el Señor me ha enviado por medio de usted. Pondré en práctica lo que se me dice. Soy miembro de 5 logias y otras 3 logias están bajo mi control. ¿Qué? ¿Era un don nadie dentro de la masonería? Yo hago todos sus negocios. ¿Os dais cuenta? Negocios. Ahora no asistiré más a sus reuniones y daré por terminadas mis relaciones comerciales con ellos hasta donde me sea posible. Le repetí las palabras habladas por mi guía con referencia a estas asociaciones. Ella, cuando dice mi guía, se está refiriendo a su ángel. Reproduje cierto movimiento que fue hecho por mi guía, por el ángel, y le dije, no puedo relatarte todo lo que se me dijo. Es curioso, todo no se lo podía decir. El hermano Folger le dijo al pastor Daniels y a otros que yo había hecho la señal particular conocida solamente por los masones de la orden más elevada en la cual él acababa de entrar. Él dijo que yo no conocía la señal y que no me daba cuenta de que yo se la estaba dando. Esto fue una evidencia especial para él de que el Señor estaba obrando por medio de mí para salvar su alma. Carta 46 de 1892. Es impresionante, Ellen White, que no sabía de qué iba esto, gracias al ángel que le dice, o que le hace un movimiento especial, ella lo repite delante de ese señor, y él, masón de lo más elevado, se queda perplejo, porque dice, ¿cómo puede ser que esta señora, que no está para nada en esto, y sepa este movimiento, este ademán, que solo corresponde, lo saben los de mi clase? Esto fue suficiente para que él se diese cuenta de que Ellen White no se estaba inventando nada y que Ellen White era utilizada por el Señor para revelarle a él cómo poder encontrar la salvación. Y él la aceptó. Aquí no hubo orgullo, es de admirar la reacción de este señor, un hombre tan bien posicionado entre una era económica tremenda que mueven prácticamente el poder en Australia ya en ese entonces, y él decide romper con esos lazos para serle fiel a Dios. Es impresionante, qué valor tuvo. Extraído de Mensajera del Señor, todos supongo que conocéis este libro, El Ministerio Profético de Ellen White, escrito por Herbert Douglas. Mirad qué habla al respecto. La experiencia de N.D. Folger en 1892 es una ilustración clásica del ministerio de Ellen White en favor de los primeros adventistas australianos. Cuando ella fue a Australia en 1891, Folger era tesorero de la casa publicadora adventista. También sustentaba los más altos cargos en varias organizaciones secretas. A medida que pasaba el tiempo, él se involucraba más y más en su trabajo en la logia masónica y sus intereses en la iglesia languidecían. En un viaje en barco a Australia, y poco después de su arribo, Elena de White tuvo una visión abarcante que se refería en forma general a la casa publicadora y a varios testimonios personales, incluyendo uno para los Folger. Cuando fue a despachar el mensaje por correo, se sintió fuertemente restringida. Cuando cerré la comunicación lista para despacharla, me pareció que una voz me habló diciendo, no todavía, no todavía, ellos no recibirán tu testimonio. Ella retuvo el testimonio durante casi 12 meses, prácticamente un año. Es curioso, Ella había redactado ya todo, la iba a enviar, pero algo le decía en su interior que no lo hiciera. Una voz, desde luego, una voz proveniente de parte divina. Y no lo hizo. Y la retuvo. Porque si lo hubiese enviado en esos momentos, seguramente no hubiese servido para nada positivo a este señor. Pero ya sabéis, Dios sabe el momento para cada persona, ¿verdad? Durante ese tiempo, los colaboradores de Folger notaron su interés decreciente en su trabajo y le rogaron que reconsiderase su infatuación con las logias.
Helena de White vio en visión que él era un hombre a punto de perder su equilibrio y caer en un precipicio. Uno de los adventistas australianos le preguntó a Folhead qué haría si la señora White tuviese un testimonio para él en relación con su afiliación a la logia. A lo que él respondió: tendría que ser sumamente fuerte. Ella ciertamente tenía un mensaje para Folhead, pero por casi un año, aunque nadie lo sabía. ¿Os dais cuenta cómo los compañeros de él en el trabajo, en la casa publicadora, sabían que él era masón? Es algo que no es siempre habitual, pero también es cierto que a veces la masonería actúa de modos distintos en distintos lugares, en diferentes países. En España hasta hace poco, muy pocos masones, incluso gente de la élite suya, se han mostrado como tales. Pero ya llevan unos años en los cuales aparecen por televisión, en algún programa, los entrevistan y se manifiestan como gran maestre de tal cosa, etcétera, etcétera. Antes esto no sucedía allí, porque para ellos era un riesgo total. Ahora las cosas han cambiado y ya se tiene asumido. En Australia parece ser que, por lo visto aquí, como en todo el mundo anglosajón, es distinto. La masonería está muy bien aceptada en términos generales y no han hecho falta que se fueran escondiendo del mismo modo. Aunque, pensad una cosa, el masón no revela que es masón si él no quiere. O sea, otro no puede delatarle como tal. Poco después del desafío de Folhead, él soñó que Helena de White tenía un mensaje para él. Pocos días después, él se encontró con ella y le preguntó si tenía algo para él. Es curioso, ¿eh? Cómo el Señor actúa a través de los sueños para preparar los terrenos. Replicándole que sí, ella le propuso una reunión en un futuro próximo, pero Folhead estaba ansioso. ¿Por qué no me da el mensaje ahora? Ella le dijo que varias veces había estado lista para enviarle el mensaje, pero que el Espíritu del Señor le prohibió hacerlo, porque el tiempo no estaba maduro. Mirad, cómo a veces pensamos, esta persona necesita conocer el mensaje y a lo mejor no es el momento adecuado aún para esa persona. Debe pasar por ciertas circunstancias para que eso madure. Pero ahora era el momento. Comenzó a leer el manuscrito de 50 páginas, especialmente la porción que trataba de la estrecha relación de Folhead con la logia masónica. ¿Os dais cuenta? Allí mismo le saca todas las cartas que le había escrito y se las lee en su cara. Ella prosiguió con su testimonio indicando que él depositaba monedas pequeñas en las ofrendas del día sábado, o sea, en la iglesia, pero monedas grandes en la tesorería de las logias. Oyó que se dirigían a él con el título de Maestro Venerable. Y esto lo oyó el lenguaje. ¿Por qué? ¿Que estaba en una logia detrás de una pared escuchando? Si Dios no se lo revelaba, ¿cómo podía saber esto ella? Más tarde Folhead recordó: pensé que ella estaba muy cerca del meollo del asunto cuando empezó a hablarme en cuanto a lo que yo estaba haciendo en las logias. Entonces ocurrió lo inesperado. Después de cierto movimiento de su mano, ella dijo: no puedo contar todo lo que me fue dado. Folhead empalideció al contar más tarde lo ocurrido. Inmediatamente después me dio este signo. La toqué en el hombro y le pregunté si sabía lo que había hecho. Me miró sorprendida y dijo que no había hecho nada inusual. Le dije que me había dado el signo de un caballero templario. Bien, ella no sabía nada acerca de eso. ¿Qué os parece? Un caballero templario. De lo más elevado en logias masónicas, Y ella sin tener idea. Es lógico, porque además mujeres que supieran algo de masonería o que estuvieran entre masonería eran contadas. Ha sido al cabo de años que se han abierto logias para mujeres y algunas que son mixtas. Pero años atrás era muy difícil encontrar mujeres masonas, y más con un grado elevado, sabiendo estos detalles de grado 33 en el rito escocés al menos.
En el de York 13 grados. Bueno, pues ella le hizo esto. ¿Cómo se debió quedar este hombre? ¿Os dais cuenta? Hay una señora, Madame Blavatsky, ¿os suena de algo? Precursora de la teosofía, espiritismo puro. Y ella aparece en fotografías antiguas con un atuendo y vestida de masona. Pero evidentemente no era el caso de Ellen White para nada. Elena de White siguió con su testimonio explicando que era imposible ser un cristiano consagrado y un francmasón. Luego hizo otro signo secreto, del cual dijo: mi ángel ayudante me lo hizo a mí. ¿Os dais cuenta? La primera vez que ella hace ese signo, lo hace sin saberlo. Y él se queda helado viendo eso. Pero el segundo ademán lo hace ella adrede porque el ángel, ¿qué hizo? Se lo hizo para ella. Folget sabía que este signo particular era conocido solo por la orden más elevada de masones y declaró más tarde: esto me convenció de que el testimonio de ella era de Dios. Inmediatamente cruzó por mi mente como un relámpago la declaración que le había hecho al hermano Stockton, de que el testimonio tendría que ser sumamente poderoso antes de que pudiese creer que ella tenía un mensaje para mí procedente del Señor. Hay palabras que a veces uno dice y después cómo las recuerda. La respuesta de Folget a la entrevista fue inmediata. Al día siguiente les dijo a sus colaboradores cómo Dios le había hablado a través de Elena de White. Su primer trabajo del día fue dictar su renuncia a sus diversas logias. Pues debería tener faena, porque renunciar a 8 logias. Pero sus amigos de la logia no se dieron fácilmente por vencidos e insistieron en que estaba moralmente obligado a completar su periodo durante los 9 meses siguientes. La lucha fue severa y miembros de iglesia y amigos de Folget temblaron por él. ¿Temblaron por él por qué? Porque temían que finalmente la cosa se enfriara y él permaneciera allí. También podían temblar por él porque saben que cuando estás en ciertos grados elevados, si te quieres ir, cuidado, no sea que hables. Al fin de esos 9 meses, Folget le escribió a la mensajera de Dios: cuán agradecido estoy al Señor por haberme enviado una advertencia de que estaba viajando en el camino equivocado. Ahora puedo ver muy claramente que si hubiera continuado con ellos, eso habría sido mi ruina. Debo confesar que mi interés por la verdad se estaba enfriando. Folget continuó su servicio en la casa publicadora por muchos años y permaneció como un vigoroso dirigente espiritual en Australia, gracias a Dios y a su sinceridad. Bueno, pues esta es la historia. Aquí hay las referencias que se citan. Es interesante conseguir precisamente estas referencias enteras, porque es las conversaciones que mantuvieron, cartas que se mandaban. Bueno, pues aquí están para quien le interese. Y después, aquí tenéis precisamente al señor Folget. De 1860 a 1923 fue su vida. Tesorero de la casa publicadora Eco en Australia, a comienzos de la década de 1890. Después de aceptar los mensajes de los 3 ángeles, continuó por un tiempo como un dirigente en la logia masónica, pero se separó de ella después que la señora White le transmitió un mensaje que le fue dado en visión respecto al peligro espiritual que corría él. ¿Os dais cuenta de su vestimenta? Mira, bandas atadas con capas, estrellas, medallones, típicas vestimentas de señores que llegan bastante arriba en las logias. Pues este es el señor que tantas veces podemos llegar a hablar de él, pero no sabemos ni la cara que tenía, ni si se podría demostrar que verdaderamente era un masón. Pues bien, así no se disfraza nadie si no es masón. De este otro libro de Arthur L. White, Mujer de Visión, Elena White, escribe: cuando ella tiene ese llamado a Australia. Sabéis que Elena White no fue por gusto a Australia, lo sabéis, ¿no? Ellen White tuvo muchos problemas con la conferencia general en su época. Les había dicho las cosas muy claras,
y evidentemente les causó muy poca gracia, porque en esos tiempos la conferencia general no estaba andando como Dios quería. ¿Y ahora? Pero ¿sabéis? Casi se la quisieron quitar de encima y le dijeron, te vas a Australia. Y ella podía haber alegado que ya era mayor, que no estaba para viajecitos, se podía haber rebelado contra ellos de un modo descarado, pero ella pensó algo. Quizás Dios quiere que vaya allí porque allí hay una labor por hacer. Y aceptó la mala forma de hacer de la conferencia general, no por gusto, ni por complacerlos, sino porque pensaba que realmente Dios actuaría a través de lo mal hecho que hacían esta gente, esta cúpula que mandaba, y lo cambiaría todo a fin de bien si iba a Australia. ¿Y fue así? Pues sí, porque gracias a ella la obra en Australia llega a tener una fuerza tremenda. Vamos a leer un poco todo esto. Ganando fuerzas. Comenzando con el 10 de julio, los registros en el diario de Elena de White comenzaron a adquirir un nuevo giro. En ese día ella escribió las palabras: alabo al Señor con mi corazón, alma y voz, porque me estoy sintiendo más fuerte. Al llegar al fin del año escolar le escribió con júbilo al presidente de la Asociación General: la escuela ha sido un éxito. Ella acababa de asistir a los ejercicios de clausura de la Escuela Bíblica Australasiana, un servicio sencillo celebrado en la sala que servía de capilla. Había estado ausente durante casi 3 meses trabajando en Adelaide y Ballarat, y había regresado a Melbourne, pero para este evento significativo. No había olvidado que una de las razones básicas por la que se los había instado a ella y a su hijo a pasar un par de años en Australia era para ayudar a iniciar allí la obra educacional. A pesar de la indiferencia, la depresión financiera en el país y una enfermedad prolongada y extenuante, su persistencia había salido victoriosa. La mayoría de los estudiantes partieron inmediatamente para entrar en el Ministerio de las Publicaciones en varias de las colonias australianas. Los dirigentes de la Iglesia se abocaron brevemente a la planificación del próximo periodo escolar, fijando el 6 de junio como la fecha para la apertura. Luego los ministros, incluyendo al presidente, se distribuyeron entre las principales iglesias para dirigir la semana de oración que acababa de instituirse. Y así Ellen White es como iba trabajando para preparar una situación en Australia donde el adventismo fuera con fuerza. Pero aquí tenéis precisamente en este contexto los signos secretos, Folged y un testimonio convincente. Y mirad qué escribe él al respecto. El día cuando se terminó la escuela, W.C. White convocó a una reunión de los miembros de la junta directiva de la escuela que estaban disponibles. N.D. Folged, tesorero de la casa publicadora, asistió. Cuando terminó la reunión, a eso de las 4, White le habló diciéndole que Elena de White deseaba verlo. Cuando comenzó a avanzar por el pasillo hacia el cuarto donde ella estaba parando, acudió a su mente un sueño que había tenido unas pocas noches antes, en el que la señora White tenía un mensaje para él. Folged era un hombre de negocios alto, perspicaz, apto y enérgico, afable y liberal en su disposición, pero orgulloso. Es curioso, ¿eh? Se lo describe como orgulloso. Cuando se hizo adventista, retuvo su membresía en varias organizaciones secretas y no se retiró de ellas. Él era masón cuando se hizo adventista, ¿eh? Es curioso. Y siguió en la masonería. ¿Por qué? Cuando algunos años más tarde escribió sobre su experiencia en una carta general dirigida a mis queridos hermanos en la fe, habló de esas afiliaciones. Estaba estrechamente vinculado con la logia masónica. Sustentaba las posiciones más elevadas que se me podían conferir en las siguientes logias. Atención a esto. Primero, era maestro de la logia del francmasón del 3er grado o logia azul. Segundo, era primer director de la logia venerable y espléndida de Canadá. Tercero, era preceptor de los caballeros templarios, además de muchas otras logias menores, los templarios serviciales, los recabitas y los camaradas extraordinarios, en las que yo también tuve altas posiciones. Y esto lo escribió el 5 de octubre de 1908.
¿Os dais cuenta de qué cantidad de logias tan distintas hay? Y unas más superiores que otras. Cuando la familia Folgett aceptó el mensaje del tercer ángel, la señora Folgett era una maestra en el sistema escolar público. Se reconoció la capacidad fuera de lo común de él y se lo empleó como tesorero en la Echo Publishing Company. Al principio prestó buen servicio, pero a medida que transcurría el tiempo se absorbió más y más en su trabajo con las logias y su interés en la obra de Dios comenzó a disminuir. Esta era su situación cuando Elena de White llegó a Australia en diciembre de 1891. Cuando se le revelaron asuntos que involucraban a obreros de la casa publicadora en una visión abarcante, unos pocos días después de su arribo, ella escribió en forma general de las condiciones que había allí. También redactó testimonios dirigidos a un número de individuos, incluyendo al señor Folgett y su esposa. ¿Os dais cuenta? Ellen White no solo vio las cosas particulares de este señor, vio cosas particulares de otros miembros de iglesia. ¿Y ella los conocía plenamente, acaso? ¿Os dais cuenta que esto solo puede acontecer si alguien es profeta de Dios? No hay otra. Y tantas personas siguen negando ahora a Ellen White. Algunos dicen que era tan solo una consejera. ¿Habéis oído a pastores adventistas de gran reconocimiento mundial decir que era una consejera? ¿Ya no es considerada una profetisa? Pues ¿cómo solucionan esto? Tienen un grave problema, ¿eh? Cuando se le revelaron asuntos que involucraban a esos obreros de la casa publicadora en una visión abarcante, unos pocos días después de su arribo, ella escribió en forma general de las condiciones que había allí. También redactó testimonios dirigidos a un número de individuos, incluyendo a los Folgett y su esposa. El documento dirigido a ellos trataba de su conexión con la casa publicadora y su afiliación con la logia masónica. Llenaba 50 páginas. Ella intentó despachárselo por correo, pero se le indicó que no lo hiciera. Ella declaró: cuando cerré la comunicación lista para despacharla, me pareció que una voz me habló diciendo: no todavía, no todavía, ellos no recibirán tu testimonio. ¿Sabéis? Esto es el escrito directamente del nieto de Ellen White, haciendo referencia a su abuela. Ella no dijo nada respecto al asunto por casi 12 meses, pero mantuvo un profundo interés en los Folgett y su bienestar espiritual. ¿Tenía que ser fácil para ella callarse esto, sabiendo esa situación que la había visto en visión? Algunos de sus asociados en la casa publicadora estaban muy preocupados a observar su creciente infatuación con el trabajo de las logias y su espiritualidad decreciente y su menor interés en los asuntos de la causa de Dios. Le rogaron urgiéndolo a considerar el peligro de su curso de acción, pero como escribió el señor Folgett, mi corazón estaba lleno de esas cosas. En realidad pensaba más en ellas que en cualquier otra cosa. Mirad hasta qué punto el estar involucrado en estos conceptos lo que hacen en definitiva es apartarte totalmente de las cosas de Dios. Las cosas de Dios quedan en segundo margen. No se puede estar en los dos lugares a la vez. Él enfrentó desafiantemente las exhortaciones con la audaz declaración de que no abandonaría su conexión con los francmasones por todo lo que Starr o White o cualquier otro ministro pudiera decir. Él sabía lo que estaba haciendo y no iba a ser enseñado por ellos. ¿Os dais cuenta del orgullo? ¿Qué me vais a enseñar vosotros a mí si yo soy lo que soy? La masonería creen que con su elevado conocimiento son el no va más. Y ese era su problema. Había llegado tan arriba que el orgullo lo consumía. ¿Qué le iban a enseñar 4 mequetrefes? ¿Qué sabían ellos de esas cosas que ellos han estudiado tan profundamente en sus logias masónicas, que les dan un conocimiento que parece superior? Para los que estaban a cargo de la obra, era claro que a menos que ocurriese un cambio marcado en su actitud, pronto tendría que encontrar otro empleo. La señora White escribió sobre esta experiencia. Nadie podía comunicarse con él respecto a la francmasonería. Se estaba colocando más y más firmemente en las trampas del enemigo, y lo único que veíamos que se podía hacer era dejarlo abandonado a sí mismo.
parecía que ya no tenía solución. Se le mostró a la señora White que la condición de él era semejante a la de un hombre a punto de perder su equilibrio y despeñarse por un precipicio. Por un periodo de meses, Elena de White retuvo los mensajes para él y pensó en enviárselos, pero fue restringida. A comienzos de diciembre de 1892, J.H. Stockton, uno de los primeros adventistas en Australia, estaba hablando con el señor Folger. Le preguntó qué haría si la señora White tuviese un testimonio para él respecto a su conexión con la logia. A esto Folger replicó audazmente: tendría que ser sumamente fuerte. Ninguno de los dos hombres sabía que casi un año antes todo el asunto le había sido revelado a ella. Poco después de esto, el sábado de noche, 10 de diciembre, Folger soñó que el Señor le había mostrado su caso a Elena de White y que ella tenía un mensaje para él. Esto, unido a su réplica desafiante a Stockton respecto a cuál sería su actitud hacia un mensaje por intermedio de ella, lo condujo a una seria reflexión. En el momento de este sueño, la señora White estaba embalarada. Pero el lunes 12 de diciembre, como indicamos antes, ella había regresado a Melbourne. Al día siguiente asistió a los ejercicios de clausura del primer periodo de la Escuela Bíblica Australasiana. ¿Os dais cuenta cómo no había posibilidad de saber ciertas cosas por contacto entre ellos? Todo era por distancias. Con este sueño grabado vívidamente en su mente, Folger buscó a la señora White, quien los saludó cordialmente. Mirad, si vosotros supierais esto de una persona, ¿los saludaríais cordialmente? Vaya lección nos dio aquí la hermana White, de cristianismo de verdad, ¿eh? Él le preguntó si tenía algo para él. Ella le contestó que pesaba sobre su mente la preocupación por su caso y que tenía un mensaje para él del Señor, el cual deseaba que él y su esposa oyeran. Él y su esposa, no quería que fuera solo él. ¿Sabéis que normalmente las esposas de los masones no se enteran de lo que hacen ellos? No saben lo que hacen. Los apoyan porque son sus maridos, pero ignoran lo que están tramando, hablando, haciendo. Ella propuso una reunión en un futuro próximo, cuando presentaría ese mensaje. Folger preguntó ansiosamente: ¿por qué no me da el mensaje ahora? He de deciros una cosa. Conocí a una hermana adventista en nuestra iglesia de Girona, allí en Cataluña, que su marido había sido un masón. Y un masón parece ser bastante importante. A tal punto que cuando el marido falleció, él tenía una vitrina, ¿le llamáis vitrina aquí? Un armario con unos cristales que se abre y dentro guardáis libros o lo que sea, ¿sí? Pues en esa vitrina había un montón de documentación de su logia, o de sus logias, no lo sé. Y unos cuantos, bastantes libros y material que había recibido de ellos en su contacto con la masonería durante muchos años. Cuando esta señora falleció su marido, prácticamente no le dio tiempo a nada. Lo primero que recibió fue un mensaje de la masonería diciéndole que, por favor, cogiese todo ese material que estaba bajo llave, todo, que no se mirara absolutamente nada, que lo empaquetara todo y lo enviara a cierto lugar. Prohibido mirar absolutamente nada, si no, cuidado. ¿Sí? Así, tal cual. ¿Os dais cuenta cómo las esposas en verdad están al margen? Bueno, pues así estaba la situación. Ahora entenderéis qué cara se le debería quedar a la señora cuando oyó también lo que le estaba leyendo, a su marido. Ella estaba cansada de su viaje y de su trabajo de esa mañana, pero fue a un estante y tomó un conjunto de manuscritos. Le dijo a Folger que varias veces había hecho preparativos para enviarle el mensaje, pero que el Espíritu del Señor le había prohibido hacerlo, porque no había llegado plenamente el momento cuando él lo aceptaría. Ella entonces leyó y habló. Una parte de las 50 páginas leídas esa noche era de una naturaleza general referente al trabajo en la Publishing Company Echo y a la experiencia de los obreros allí. Pero la mayor parte trataba de la experiencia del señor Folger y su conexión no solo con el trabajo en la oficina, sino también con la logia masónica.
Ella señaló que el hecho de haberse involucrado con la francmasonería había absorbido su tiempo y embotado su percepción espiritual. Mirad si es importante cuidar las avenidas del alma, porque si estás en contacto con lo que no es la verdad, y son sobre todo cuestiones de espiritismo en este caso, aparte de creencias filosóficas esotéricas, las percepciones espirituales se embotan. ¿Y es fácil aceptar las cosas de Dios cuando eso sucede? Seguro que no. Por tanto, lo tenía todo realmente mal. Lo tenía todo mal realmente para que pudiese reaccionar. Pero lo hizo, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona tenía una capacidad de sinceridad a pesar de su orgullo tremenda. Y Dios solo puede utilizar a los sinceros, ¿eh? No puede hacer otra cosa. Ella le leyó en cuanto a sus esfuerzos por mantener los principios elevados que la logia pretendía defender, a menudo expresando el mensaje de ella en un lenguaje masónico. Ella expresaba su lenguaje en tono masónico, es curioso, ¿eh? ¿Por qué? Porque era la forma en que él podía captar mejor el mensaje, porque pues, su percepción espiritual ya no hubiese captado bien las cosas de Dios, necesitaba su propio lenguaje. También le dijo en qué lugar del salón de la logia lo había visto sentarse y qué estaba tratando de hacer con sus asociados. ¿Os imagináis que alguien que no ha estado en la reunión con vosotros, porque ha estado lejos, no sabe nada de vosotros, y te dice exactamente en qué lugar de la estancia te has sentado? ¿Cómo te tienes que quedar? La señora Guay habló del interés creciente de él en la obra de estas organizaciones y de su interés cada vez menor en la causa de Dios, de cómo lo vio en visión depositando las monedas pequeñas de su monedero en el platillo de las ofrendas el día sábado y dando las monedas más grandes en las arcas de las logias. Oyó que se dirigían a él con el título de maestro venerable. Leyó sobre las escenas de bebida y parranda que tenían lugar en las reuniones de la logia, especialmente después que el señor Folger se había retirado. O sea, él se retiraba y los demás después aún se excedían más, ¿eh? Pensé que esto llegaba muy cerca del meollo del asunto, escribió él más tarde, cuando empezó a hablarme en cuanto a lo que yo estaba haciendo en las logias. Y ahora viene el momento de más datos sobre los signos secretos. La señora Guay habló muy seriamente de los peligros de su conexión con la francmasonería, advirtiendo que a menos que él cortase cada lazo que lo ata a estas asociaciones, perdería su alma. Le repitió palabras habladas por su guía. No solo eran gestos, también le repitió palabras. Entonces, haciendo cierto movimiento con su mano que había sido hecho por su guía, ella dijo: no puedo contar todo lo que me fue dado. Ante esto, Folger se sobresaltó y empalideció. Contando más tarde el incidente, escribió: inmediatamente después me dio este signo. La toqué en el hombro y le pregunté si sabía lo que había hecho. Me miró sorprendida y dijo que no había hecho nada inusual. Le dije que me había dado el signo de un caballero templario. Bien, ella no sabía nada acerca de eso. Ellos siguieron hablando. Ella habló aún más de la francmasonería y de la imposibilidad de que un hombre sea al mismo tiempo un francmasón y un cristiano sincero. Nuevamente hizo cierto movimiento que mi ángel ayudante me lo hizo a mí. Nuevamente el señor Folger se sobresaltó y su rostro empalideció. Por segunda vez ella había hecho un signo secreto conocido solo por la orden más elevada de los masones. Era un signo que ninguna mujer podía conocer, porque se lo guardaba en la reserva más estricta. El lugar de la reunión era custodiado tanto adentro como afuera contra los desconocidos. Esto me convenció de que el testimonio de ella era de Dios, declaró él. Mirad, ellos hacen algo, ponen vigilancia dentro de su logia, pero también fuera. Nadie va a entrar allí si no consigue un pase. ¿Y cómo se pasa ahí dentro? Pues primero puede ser por un reconocimiento, evidentemente, pero también porque se juega con unas palabras. Unas palabras que dice uno, unas palabras que le devuelve el otro, como una contraseña, ¿entendéis? Hablando más de su reacción a esto, él escribió: puedo asegurarle que esto me hizo sentir muy claro, pero como había dicho la hermana Guay, el Espíritu del Señor había descendido sobre mí y tomado posesión de mí.
Ella siguió hablando y leyendo como si nada hubiera ocurrido, pero yo noté cómo su rostro se iluminó cuando yo la interrumpí nuevamente y le hablé acerca del signo. Parecía sorprendida de que me había dado un signo como ese. No sabía que había movido su mano. Inmediatamente cruzó por mi mente la declaración que le había hecho al hermano Stockton de que el testimonio tendría que ser sumamente fuerte antes de que pudiese creer que ella tenía un mensaje para mí procedente del Señor. Cuando la señora White terminó de leer, había lágrimas en los ojos del hombre. ¿Cuándo es que un hombre llora cuando se le dice algo? ¿En qué momentos? ¿Es fácil ver llorar a un hombre normalmente? Cuesta normalmente que un hombre llore. Pero algo le había tocado muy profundamente. Y cuando es una cuestión espiritual de ese modo, de ese tipo, a veces los hombres lloramos, ¿o no? Acepto cada palabra. Todo esto es para mí. Acepto la luz que el Señor me ha enviado por su intermedio. Actuaré en base a ella. Soy miembro de 5 logias y otras 3 logias están bajo mi control. Hago las transacciones de todos sus negocios. Ahora no asistiré más a sus reuniones y concluiré mis relaciones comerciales con ellas tan rápidamente como sea posible. También declaró: estoy tan contento que usted no me envió ese testimonio porque en aquel entonces no me habría ayudado. Él sabía las circunstancias suyas de hacía un año. Cómo Dios conoce nuestro interior. El hecho de que usted misma haya leído la reprensión ha tocado mi corazón. El Espíritu del Señor me ha hablado por su intermedio y acepto cada palabra que usted me ha dirigido especialmente a mí. Los asuntos generales también me aplican a mí. Todo esto se refiere a mí. Acepto lo que usted ha escrito respecto a mi conexión con los francmasones. Yo he acabado de tomar la orden más alta en la francmasonería, pero cortaré mi conexión con todos ellos. Había llegado a lo más alto. Cuando el señor Folger dejó el cuarto de Elena de White, era tarde. Tomó el tranvía hacia la estación de ferrocarril y mientras ascendía por la calle Collins pasó frente al salón de la logia. Repentinamente se dio cuenta que debería haber estado allí asistiendo esa misma noche al campamento de los caballeros templarios. Cuando se acercaba a la estación, vio que el tren para Preston se estaba alejando, de modo que se vio obligado a caminar el resto de su viaje a la casa. Eligió una ruta no frecuentada para poder tener la oportunidad de meditar. Disfrutó mucho de la caminata porque había tenido una experiencia nueva. Deseaba grandemente encontrarse con Daniels, Starr o W.C. White y decirles que era un nuevo hombre y cuán libre y feliz se sentía en su decisión de cortar su conexión con todas las sociedades secretas. Le pareció que 1 tonelada de peso había caído de sus hombros. Y pensar que el Dios que rige el universo y guía los planetas había visto su peligro y enviado un mensaje solamente para él. Impresionante, ¿eh? ¿Qué importancia le da Dios a cada uno de nosotros? Si hubiese muerto por cada uno de nosotros. Además, por cada uno de nosotros traza todos los planes posibles para que podamos ser salvos. Bueno, pues aquí tenéis ahora la renuncia a las logias. A la mañana siguiente el señor Folger estaba en su oficina. Rápidamente se extendió entre el grupo de obreros la noticia de su experiencia de la noche anterior. Vez tras vez, él le contó a uno y a otro cómo Dios había enviado un mensaje para detenerlo en un curso de acción que lo habría conducido a la destrucción. Como su primer trabajo, llamó a su ayudante y le dictó su renuncia a las diferentes logias. Entonces entró A.G. Daniels y el señor Folger le habló de su experiencia. Mientras los dos estaban hablando, le entregaron al señor Folger sus cartas de renuncia para que las firmase. Las firmó y las cerró y se las entregó a Daniels para que las despachase. Al hablar de esto, Folger dijo: «Cómo resplandecían sus ojos de placer al pensar que el Señor había ganado finalmente su argumento y que sus oraciones habían sido contestadas». Este hombre sabía que sus compañeros estaban orando por él. ¿Cuántas veces nosotros nos dedicamos a criticar en vez de orar por los que están mal? Es más fácil criticar, ¿verdad? Y casi hasta esperar que
termine fatal la otra persona y decir, ¿ves? Ya lo decía yo. No, la actitud que estos hermanos tomaron fue la buena. Habían estado orando por él y el Señor escuchó sus oraciones y las respondió. Pero apenas Folge tuvo dado las cartas a Daniels, se apoderó de él un sentimiento de duda. Sintió que él mismo debería haber despachado las cartas. Luego agradeció al Señor por lo que había hecho, porque sintió que no podría haber confiado en sí mismo para despachar las cartas. Aún estaba en esos momentos de que sí, no. El jueves 15 de diciembre, el señor, acompañado por su esposa, tuvieron otra entrevista con la señora White. Se les leyó una cantidad de páginas con asuntos nuevos y ellos aceptaron todo. Quiero que usted sepa, le dijo a la señora White, cómo veo este asunto. Me considero como grandemente honrado por el Señor. Él ha visto conveniente mencionarme a mí, y no estoy desanimado, sino alentado. Seguiré la luz que me ha sido dada del Señor. Es para quitarse el sombrero. ¿Cuántas personas que habían recibido los mensajes de Ellen White, también viendo su vida privada, cosas que solo sabía esa persona, se las declaraba para que cambiara? ¿Y cómo reaccionaban? Muchos reaccionaron fatal, rebotándose contra ella y evidentemente contra Dios. En este caso fue todo lo contrario. La batalla no fue ganada enteramente con el envío de las renuncias. Sus amigos de la logia rehusaron dejarlo en libertad, de modo que él tuvo que completar su periodo en el cargo por otros 9 meses. Se hicieron los esfuerzos más decididos para retenerlo en su sociedad, pero él había tomado una posición firme y se mantuvo fiel a ella. A veces sus asociados en la iglesia temblaban por él. Elena de White le escribió cartas animadoras en apoyo de su posición. Mirad otra cosa a aprender. A veces podemos hablar con una persona, alentarla y la otra persona por un momento reacciona. Pero a veces esa persona necesita aún que le sigamos alentando, porque somos humanos y podemos volver a lo de atrás. Y Elena White se preocupaba de verdad por las personas. Con la expiración de su periodo como oficial de varias de las logias, se ganó la victoria completa, y el señor Folget, el 18 de septiembre de 1893, pudo escribirle a la señora White y a su hijo: queridos hermano y hermana White, siento mucho placer en decirles que mi periodo en el cargo como maestro de la logia masónica expiró el mes pasado, y siento gratitud a Dios por ello. Cuán agradecido le estoy por haberme enviado una advertencia de que estaba viajando en el camino equivocado. Lo alabo por su bondad y su amor mostrados hacia mí, al llamarme de entre esa gente. Ahora puedo ver muy claramente que si hubiera continuado con ellos, eso habría sido mi ruina. Debo confesar que mi interés por la verdad se estaba enfriando, pero gracias sean dadas a Dios. Él no me dejó seguir con ellos sin darme advertencias a través de su sierva. No puedo expresarles suficientemente mi gratitud por ello. Puedo alabar a Dios con todas mis fuerzas y luego no puedo expresar suficientemente mi gratitud a Él por el amor que me ha mostrado. Qué carta tan bonita. Esta experiencia llenó de gran confianza los corazones de los miembros de la Iglesia en Australia y fue siempre una fuente de aliento y de ayuda para el señor Folget. Con la renovación de su primer amor e interés en la causa de Dios, él continuó sirviendo por muchos años en la casa publicadora, dando su tiempo, sus fuerzas y su vida para la diseminación del mensaje. En el testimonio que Elena de White le dio al señor Folget, se registraron consejos e instrucciones de aplicación general respecto a la relación de los cristianos con organizaciones del mundo. Pues bien, esto es la temática respecto a la masonería en Australia y cómo Elena White se vio involucrada con todo esto. Pero la cosa no va a terminar aquí. Ahora vamos a ver una serie de vídeos que creo que vale la pena que tengamos presentes. ¿Lo veréis bien si con esta luz? ¿Sí?
para el aspirante a masón. Es el rito bautizo simbólico por el que entrará a formar parte de la sociedad. Una soga al cuello, el pie y un hombro descubierto son los signos del rito masónico tradicional. No son sogas para ahorcar a nadie, ni no tienen ningún ese sentido. Que deje fuera sus vanidades, sus orgullos, los elementos negativos. El profano espera en la cámara de reflexión, un habitáculo tenue y de reducidas dimensiones. Allí, el iniciado, rodeado de velas y calaveras, escrito sobre papel los propósitos con sus hermanos masones. Ser de utilidad a la logia, ofrecer sus conocimientos a la sociedad y convertirse en una piedra más para el edificio. El hermano terrible entra en el templo portando el papel clavado en la punta de su espada. Se acerca al altar y se lo entrega al venerable maestro que da lectura de las intenciones del pagano. Un golpe en el suelo anuncia las votaciones. Hay unas votaciones por, nos llamamos por balotas, por bolas, que es totalmente anónimo y personal. Y bueno, los hermanos, si todos ellos están de acuerdo, pues ese nuevo candidato pasa a ser un hermano más. La bola blanca significa el voto positivo para el aprendiz. Bola negra significa el rechazo. No hay mayorías, una única bola negra impide al masón entrar en la sociedad. Si todas las bolas son blancas, el profano será aceptado. El hermano terrible le venda sus ojos y le acompaña al templo. Llama ruidosamente a la puerta y le lleva al banquillo. A la puerta del templo llaman profanamente. Venerable maestro, a la puerta del templo llaman profanamente. Ved quién llama de ese modo. ¿Quién va? Soy el hermano experto que conduce a un profano, el cual desea penetrar en nuestros augustos misterios. El profano se somete a un riguroso interrogatorio y momentos después todos los hermanos imploran luz para el recién nacido masón. Acaba de convertirse en el nuevo miembro de la logia. Bien, ya habéis visto cómo funciona precisamente esto, ¿verdad? Hay, antes lo decíamos, unos guardianes en la entrada, fuera hay otros, y uno presenta al otro. ¿Y habéis visto qué extraños rituales? Tienen que pasar por un tablero de ajedrez, una serie de cosas en el suelo, y habéis visto que una parte de los camales de la pierna es levantado, el pantalón, está prácticamente la rodilla. Bien, todo esto además con los ojos vendados. Esto es un tipo de iniciación, hay otros tipos. Sabéis, precisamente la primera persona que conocí en el mundo de la masonería me contó cuando él fue iniciado como caballero Rosacruz. Me dijo que después de haber tenido una serie de charlas también, le hacen pasar una habitación donde no había nadie, le cierran la puerta totalmente a oscuras y él, estando allí solo, empieza a notar que se va llenando eso de gente. Pero gente, gente y más gente. Notaba a su alrededor que había mucha gente. Y llega un punto en que nota una mano que se le apoya en el hombro, dándole un toque de aceptación. Dice que fue automático, notar esa mano en el hombro como de aceptación y se desvanece todo. Le abrieron la puerta y salió. Desde luego, curioso sí que es al menos, ¿no? Pues bien, esa es una forma que no todos, pero que algunos deben hacer también de iniciación. Algo extraño, ¿no? Algo que ya es más que ser personas lo que había allí. Pero estas imágenes que habéis visto es de un programa de televisión que se hizo en España, hablando precisamente sobre la masonería. Presentaron ya lo veis, a representantes de ellos mismos explicando las cuestiones. Lo están haciendo aparecer todo como muy normal, muy cotidiano, para romper ese misticismo misterioso que hay de ellos en España. Pero este no es el único que vais a ver.
Ahora vais a ver otro vídeo que tiene que ver precisamente con Australia. I've been a Freemason since 1968. I love the ritual of Freemasonry and I love the lessons which it teaches. I'm proud of the antiquity of Freemasonry, of the timeless principles of Freemasonry, and the fact that we are a society of men who can meet whatever background, whatever colour your skin is, whatever creed, whatever religion. We can all meet on the level, as we say, which means that all are equal. Ladies, gentlemen and brethren, please remain standing for the entry of the Most Worshipful Grand Master of the Grand Lodge of South Australia and the Northern Territory, Most Worshipful Brother Raymond Allen Clark, and officers of Grand Lodge. Grand Master's role is probably on about three fronts. It's predominantly a ceremonial role. It's a public role, on the public face of Freemasonry, and there's an internal management and leadership role. Right, Worshipful Grand Wardens, please seated. Bob's a very experienced Freemason. He's already been the leader of another order in Freemasonry. He's well presented, and I think he's a very capable person to carry on as the leader of Freemasonry in this jurisdiction. This Grand Lodge is this year 128 years old. It is the oldest Grand Lodge in Australasia. In that time, we have had 32 Grand Masters. They have come from governors of the state. They have been High Court judges, lawyers, prominent businessmen. And I'm honoured to be the 33rd Grand Master in that illustrious group. My role as Grand Master will be to lead and give direction to this organisation. My focus would be to showcase Freemasonry in general to the public, and in particular the continuing relevance of Freemasonry to our public, and also to increase our charitable assistance to the community. Bob will be going through some of the feelings that I'm going through. He'll probably be very nervous about the ceremony. He'll also be very proud when the ceremony is finished to think that he's been placed in a pretty important position in South Australia. I, Robert John Parsons, in the presence of Almighty God. Grand installation will maintain the format that it's had for the last few centuries. So it's based on long-term old traditions, nothing's changed. The ceremony will be conducted in such a way that it has for the last couple of 100 years. The focus in a grand installation is where I will hand over to the new Grand Master the Freemasonry in this jurisdiction. I would hope to be remembered as I believe our current Grand Master will be remembered for innovation in the sense that there are changes which have to be made, where we are continuing to modernise this Grand Lodge to make ourselves more prominent to the community and to potential members. Grand Master, behold your brethren. Things I'd say to Bob and to Sonia, his wife, is to continue to be approachable. I'm sure you'll get as much enjoyment out of Freemasonry as Paula and I have got. Enjoy meeting new friends and new people, and enjoy the satisfaction of fulfilling your role. ¿Alguien de vosotros se atreve a decir más o menos en español lo que han dicho? ¿Hacer un resumen? ¿Lo habéis entendido bien lo que han dicho? ¿Quién se atreve a ponerse aquí delante a hacer un resumen en español? ¿Nadie? ¿No? Bueno. Pues bien, ya veis que es todo un procedimiento el que tienen cuando hacen algún tipo de lección en concreto. Si os habéis dado cuenta, hay mucha solemnidad en cada acto. E incluso recuerda a esas solemnidades de la propia Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando van tan ceremonialmente haciendo sus formalidades y que son cosas que cautivan los sentidos, como decía Elena White, ¿no? Están hechos para esto. Pero
vamos a ver definitivamente ya el último de los vídeos para hoy. Right Worshipful Grand Director of Ceremonies, you will admit Right Worshipful Brother Adrian Burton, the Grand Master-elect, and conduct him to the east. Fijaos en los movimientos que van haciendo. Ayer recordad que hablábamos de cómo no andan haciendo curvas, sino que van haciendo ángulos rectos. También veis que no son pocos, los miembros que hay. Son muchos. Bueno. Pues ahora vais a ver unos comentarios que iban asociados a este vídeo que creo que vale la pena que podáis leer conmigo. Hay alguien que escribe y dice: buenas tardes, el vídeo es muy entretenido, pero la descripción que aparece en español menciona una palabra que nada tiene que ver con lo que se presenta en el vídeo. La exaltación no tiene nada que ver con la instalación del venerable maestro, tiene que ver con lo que con el venerable maestro electo. Es mi humilde opinión que los actos de logia se queden en logia, puesto que son cosas que el ojo profano podría malinterpretar. Creo que por algo somos una institución iniciática y discreta. Ellos no dicen secreta, dicen discreta. Para llegar a maestro primero debemos ser aprendices. He visto a ya veis estos 3 puntos puestos en esta disposición, repite 3 puntos. Manejar mucho el tacto con temas enfrente de APR, o sea, es aprendices y compañeros. Me resulta contradictorio que ese mismo tacto que mucho se ve en logia, muy poco se maneje ante el mundo profano. O sea, hermanos, manejemos eso de la discreción, para evitar que los que no son masones especulen o se formen una idea errónea de la masonería. Espero no ofender con mi opinión, ya que esa no es mi intención, más sí es la de llamar un poco a la reflexión. ¿Os dais cuenta? A veces hay alguno de ellos que habla más de la cuenta. Eso pasa. Por más secretismos que hayan, a veces uno puede hablar más de la cuenta. Y otros lo experimentan, lo ven y dicen: uy, mejor no mostrar tales cosas a los profanos porque lo van a utilizar para mal contra ellos, o lo van a malinterpretar. Bueno, pues mirad, otro le responde, o dice también añadiendo: aparte de identificar el rito, corresponde al rito de York, muy americanizado y embellecido, por cierto. Y el otro le contesta: cierto. Es un lenguaje de entre masones,
Ellos también están pendientes de los vídeos que se suben a internet. Pues bien, creo que todo esto era para hacernos pensar y mucho, a tal punto que nos damos cuenta que hay una serie de personas que, como nos decía Ellen White, son los únicos que están trabajando conjuntamente para llevar las cosas a sus fines. Y además trabajan en conjunción, arriba de todo, con el mismo Vaticano. Bueno, pues si nosotros ignoramos estos temas, creemos que tienen poca importancia, que no tienen trascendencia, nos estamos equivocando de arriba abajo. Porque la cúpula de estos señores son los que dentro de poco van a ir terminando de preparar el terreno para llevar al mundo a una situación como esas 3 guerras mundiales que habíamos visto en las cartas entre masones luciferanos. Y van a llevar al mundo a ese clímax en el cual todos estarán esperando a alguien que ponga punto y final a tanta desgracia y a tantos pesares que hay en este mundo. ¿Y a quién van a prepararlo el terreno? Pues a Satanás. Cuando venga Satanás como si fuera el mismo Cristo. ¿Somos conscientes de eso? ¿Sabéis? En España hubo un pastor muy bien considerado que utilizó estas porciones, solo unas pocas porciones, de esa situación entre Ellen White y el señor Folger, hablando de la masonería. Pero él en ningún momento cita la masonería. Coge eso para aplicarlo a otra cosa que no tenía nada que ver con el tema, absolutamente nada. Pero ¿sabéis? Es la única vez que he visto a algún pastor adventista mencionando algo de la masonería. Y además, no para hablar de masonería, sino para aplicarlo en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y curiosamente utilizó esto después de que un servidor estuviera hablando de masonería y llevando un rebomborio impresionante dentro del pastorado español. Tomaron cartas en el asunto con esas cosas, hablando entre ellos. Bueno, ¿qué están haciendo? Pues sencillamente, en vez de estar centrados en algo, lo desacreditan y como si no pintara nada. Pues tengamos presente que esto no son bromas. Y que estos señores que dominan los países del mundo, prácticamente todos, son los mismos que van a llevar a todo el mundo a esa situación, en la cual todos nos vamos a ver implicados, porque de aquí no se va a escapar nadie si estamos vivos. Pero nosotros no debemos ver a alguien que sea un masón, si conocemos a alguno, y recriminarle, sino que debemos hablarle la palabra de verdad, para que si Dios quiere y puede llegarle a tocar el corazón, esas personas puedan ser salvas también. Y ojalá todos los que vean esto, que sean adventistas y masones, se den cuenta que no pueden seguir andando así. Y que Dios utilizó una vez a su profetisa para dar un mensaje que serviría como ejemplo también para muchos otros. Y si los que siguen viendo esto son personas de otras denominaciones cristianas o no cristianas, pero creen que así irán bien, después de ver este testimonio que quedó registrado, deberían empezar a encaminarse al Señor y dejarse de historias. Pero nuestra responsabilidad de dar el mensaje a estas personas también. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11 nos decía: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ignoramos las maquinaciones de Satanás? ¿Sabéis que ignorar todo esto es ignorar las maquinaciones de Satanás? La Iglesia Adventista debería estar pregonando estos mensajes, porque estos tienen que ver con el mensaje de Apocalipsis 18. La denuncia a las maniobras que está haciendo el Vaticano y lo que está preparando. La denuncia al protestantismo apóstata. La denuncia a las sociedades secretas, a la masonería, al espiritismo. Y la denuncia a lo que se está haciendo mal en la Iglesia Adventista. Este es el mensaje que se debería estar dando por ellos mismos. ¿Lo están haciendo? Pues si no están haciendo esto,
¿Son el pueblo de Dios? ¿Están con Dios aún? Algunos sí, otros no. Pero este mensaje debería ser dado por ellos. Y sabéis una cosa, no va a ser dado. No va a ser dado, porque el pueblo de Dios está ignorando estas cosas. Y sus dirigentes no les están instruyendo en todo esto. Primero porque ellos lo ignoran, y segundo porque las cúpulas están ya infiltradas lo suficientemente para que nadie les dé este mensaje. Y lo peor es que se está llegando a la conclusión que Elena White es una consejera y que por tanto sus libros prácticamente ya no sirven para nada. Cosas del pasado. ¿Profetiza de qué? Bueno, yo no sé si en Texas, cuando haya la reunión de la Conferencia General, aparte de la cuestión sobre el tema de la ordenación de la mujer, se va a tratar también de algo sobre los escritos de Ellen White, sobre su papel como profetisa. Hoy me han dicho que sí, yo realmente no lo sé. Estemos pendientes de qué sucede. Pero se trate o no se trate allí, una cosa está clara. El papel de Ellen White como mensajera del Señor está siendo prácticamente barrido de nuestras iglesias. En todas partes. En todas partes. Y si se coge de escritos de ella son porciones, solo porciones, que tampoco llegan a alterar mucho las cuestiones. Ya va siendo hora que nos posicionemos y digamos las cosas claras. El espíritu de profecía debía estar hasta el fin de los días con el pueblo de Dios. Desechando a Ellen White, desechamos las palabras de Dios en la Biblia. Si somos pueblo de Dios debemos tener espíritu de profecía. Si no, no somos pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios sin profecía será disipado. Por tanto, hermanos, no despreciemos sus libros. No despreciemos lo que Dios nos ha querido comunicar en la Biblia y en los escritos del espíritu de profecía. Porque ahora más que nunca es cuando los necesitamos. ¿Por qué creéis que Satanás intenta barrerlos del mapa? Porque sabe que ahora son vitales como nunca en la historia. Que el Señor nos ayude a estar firmes y no callarnos estos mensajes, porque la salvación de muchísimos depende de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos inmensamente agradecidos, Señor, por tu palabra, por la luz que das a tu pueblo que quieres recibirla, por la misericordia y paciencia que tienes con cada uno de nosotros, con tantos más, porque buscas siempre nuestra salvación y haces todo lo posible, tal como hemos visto en estos días. Padre, ayúdanos a no ser orgullosos, a ser humildes, a reconocer tu palabra, tu mensaje, y a serte fieles servidores hasta el final. Ayúdanos a preparar un pueblo para tu venida y que nosotros mismos no nos apartemos de ti nunca. Ayúdanos a ser valientes, a que no nos importen las circunstancias, lo que quieran hacer, decir con nosotros, sea dentro de la iglesia o fuera, pero ayúdanos a ser fieles y no hacer nunca caso, recordando que tú, Señor, lo pasaste muy mal al entregar a tu Hijo. Jesús lo pasó terriblemente mal por salvarnos. Y para nosotros debe ser un privilegio el pasar por todas las cosas que no nos gustan, siempre y cuando sea por estar siempre de tu lado. Bendícenos, Señor, y ayúdanos siempre. Perdónanos, Señor, tantas cosas que hacemos mal. Y ayúdanos a tener una transformación verdadera en nuestras vidas para poder recibirte en cualquier momento que vayamos al descanso o en el momento en que estemos siendo parte de esos 144.000 y seamos llevados vivos contigo para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.